Bueno, vamos a iniciar con la presentación del día de hoy. Es intoxicación por picadura de alacrán. Vamos a ver cuestiones generales, muchas cosas que ya sabemos, para no perdernos mucho. Bueno, hay que tomar en cuenta que la picadura de alacrán es un problema de salud pública que al día de hoy México es el líder a nivel mundial en intoxicación por picadura de alacrán. El Jalisco es el número 1 a nivel nacional, el cual reporta 48.438 casos, seguido por el estado de Guanajuato con 42.695, en tercer lugar Guerrero y en cuarto lugar Michoacán. Es por eso que aquí tenemos, si ustedes revisan la literatura, yo siempre les recomiendo que lean siempre literatura en cuestiones de picadura de alacrán. Siempre lean cosas que hayan salido de aquí de México, ya que está más actualizado que, por ejemplo, lo que son a nivel de Estados Unidos u otros países. Aquí tenemos el Centro de Toxicología, unos muy buenos, sobre todo en el estado de Guanajuato, en la Ciudad de México, donde se ha estudiado bastante las intoxicaciones por picadura de alacrán. Bueno, los grupos de edad más afectados pues, siempre son adolescentes y jóvenes, entre los 9 y los 15 años de edad. Y bueno, el alacrán, ya sabemos que tenemos 289 especies aquí en México, de los cuales de esas 289 especies, 14 tienen importancia médica. ¿Esto qué quiere decir? Que 14 de ellos son los más tóxicos que tenemos aquí en México. De las otras 280 especies que hay, también son tóxicas, pero no tan graves como las 14 o las 3 primeras que vamos a ver enseguida, pero las otras pueden ser también tóxicas, pero en grado menor, o también pueden ser tóxicas para otras especies de animales, como perros, algunos gatos, o algún otro tipo de animales, conejos, etc. El alacrán más venenoso que tenemos es el Centuroides noxius, en los estados del norte y occidente. Aquí en Jalisco tenemos reporte de picadura por este tipo de alacrán. En segundo lugar es Centuroides sulfus, que eso lo tenemos en el centro del país, y el Centuroides limpidus, que ese lo tenemos principalmente en el suroeste, actualmente en Jalisco, lo que es en el área pegada a lo que es la costa en Guerrero y Durango. Y tenemos lo que es Centuroides tecumanus, lo que viene siendo Tecomán, que también se ha reportado como un alacrán muy, muy tóxico. Bueno, siempre cuando a alguna persona le pica un alacrán, nos ha tocado ver que llevan el alacrán, pero pues nosotros lo agarramos, lo vemos y pues no sabemos qué es lo que buscamos, ¿no? En el alacrán. Unas veces dicen que si el tamaño más pequeño es más venenoso que el más grande. Sí se ha reportado que los tamaños más pequeños de alacrán son más venenosos que los alacranes más grandes, más sin embargo el nivel de toxicidad puede ser diferente. Los pequeños son muy tóxicos y los grandes pueden ser tóxicos, pero a lo mejor toxicidad leve. Los colores pueden ser claro, amarillento o pardo, pero principalmente las rayas oscuras en el dorso es lo que les da esa característica a los que son más venenosos, como el Centuroides noxius. Y también las pinzas delgadas y alargadas, quiere decir que esos alacranes son muy tóxicos, ya que su defensa principal de ellos es el veneno. Cuando son pinzas muy gruesas, su principal forma de defenderse es con las pinzas y no tanto con el veneno que tienen en su aguijón. Aquí podemos ver, esta es una especie de Noxius, lo que tenemos, lo que son del lado A, aquí lo voy a señalar, se refiere a estas líneas que se ven aquí, que atraviesan todo lo que es el dorso del cuerpo. Estas dos líneas son las que nosotros nos fijamos en el alacrán, si es venenoso o no es venenoso. Y también las pinzas, pues, que son muy delgadas y alargadas. También se puede ver que los alacranes que tienen el aguijón muy pequeño o que tienen esta pequeña espícula antes del aguijón, también son alacranes muy venenosos.
Y bueno, en la parte del medio, cuando ven el tórax, lo que es el esternón, que es este cuadrado, también se puede ver que sean venenosos, pero pues eso no se pueden ver a detalle por el tamaño que tienen los alacranes. Pero principalmente, cuando nosotros vemos una intoxicación por picadura de alacrán y nos llevan el animal, no hay que perder tiempo en fijarnos en lo que vemos en el alacrán. De momento tenemos unos pequeños problemas técnicos. Muchas gracias por su espera.
Hola, doctor, buenos días. No se escucha en el audio. ¿Ahí se escucha? Ok. Sí, Bueno, doctor. entonces nos quedamos. ¿En qué me quedé? Doctor, solamente se escucha poquito eco en su audio. ¿Se escucha poco? ¿Ahí se escucha mejor? Sí, doctor. Gracias. Ok, bueno. Tenemos que el veneno de alacrán actúa como bloquea las neurotoxinas a nivel de la sinapsis. Esto hace que bloquea tanto la recepción como las partes del veneno que se unen a los canales, impidiendo que estos terminen su potencial de acción y prolongan el potencial de acción. Es por eso que tienen algunos pacientes estos síntomas que son tanto parasimpático-miméticos como simpático-miméticos, taquicardia, hipertensión, etcétera, espasmos musculares. Y les comentaba que las fasciculaciones linguales es el síntoma muy importante, ya que es el último que se quita. Todo paciente que tiene fasciculaciones linguales quiere decir que el veneno aún está activo. Entonces el paciente puede estar comiendo, ya no puede tener cialorrea, pero si tiene fasciculaciones linguales todavía se tiene que dejar en observación. Estos son síntomas que aparecen en las intoxicaciones moderadas a severas. El cuadro clínico, bueno, ya habíamos visto que puede ser leve, con dolor local, parestesias y nada más. No hay más que hacerle. Pacientes con cuadro moderado
que ya tiene síntomas autonómicos leves, que puede ser sensación de cuerpo extraño en la garganta, celular leve, puede tener hipertensión, taquicardia. Y el grave, pues ya hay compromiso cardiovascular, respiratorio neurológico, alteración del estado de alerta, crisis convulsivas, edema agudo pulmonar, etcétera. Y bueno, en los síntomas locales, pues puede ser dolor muy intenso, puede haber eritema, ahí no se hace más. En los sistémicos, pues puede haber tanto simpáticos como taquicardia, mediasis, agitación, parasimpáticos, como la cefalorrea, la broncorrea, o en pacientes puede haber diarrea. Y en el neurológico ya hemos comentado que puede haber temblores y crisis convulsivas. El diagnóstico pues es bien sencillo. El paciente tiene antecedentes de la picadura del alacrán y los síntomas. Entonces ya haces el diagnóstico. Diagnóstico diferencial, pues en algunos pacientes puede ser difícil por el síndrome colinérgico, por alguna intoxicación por alguna sustancia, pacientes que presentan epilepsia o intoxicación con medicamentos simpático-miméticos. No es necesario pedir estudios de laboratorio en estos pacientes a menos que sean casos graves, en lo cual sí nos podemos apoyar de un electrocardiograma, glucosa para hacer diagnóstico diferencial y en algunos casos, pues lo que es la gasometría arterial. El tratamiento en general, hay que valorar la gravedad del paciente. Si el paciente está leve y el paciente está sin síntomas, debemos dejarlo en observación por lo menos 6 horas. Si el paciente está grave, pues se deja al paciente todo el tiempo necesario hasta que se quitan todos los síntomas que lo llevaron a buscar la atención médica. Importante, todo paciente que llegue picado de alacrán, que me diga, ¿sabe que tengo 20 minutos que me acaba de picar? No siento ahorita nada. Es preferible pasarlo en un área de observación, canalizarlo, tener un acceso venoso y dejarlo en observación por si llega a presentar los síntomas. Ya que hay veces que hay pacientes que tienen más, o hay venenos de alacrán que tienen más tiempo de inicio de acción más tardío. Muy importante que manejar los síntomas con analgésico. Todo paciente con picado de alacrán se le va a aplicar analgesia y en casos que estén muy agitados se le pueden poner unas benzodiazepinas. El tratamiento específico ya sabemos que es el suero antialacrán, el flavoterápico, de preferencia en casos moderados a graves, pero también recordar que todo niño, anciano, personas mayores de 60 años de edad, todo niño, mujeres embarazadas, aunque lleguen sin síntomas, se le debe aplicar el suero antialacrán. La dosis es IV y se debe repetir según la respuesta. En caso de que el paciente presentara síntomas más graves, tuviera bradicardia severa, pues se le pone atropina. Si en la intubación hay mucha dificultad respiratoria, pues se debe realizar intubación orotraqueal para asegurar la vía aérea. El flavoterápico es un inmunobiológico derivado de la IgG que genera fragmentos Fab, por eso se llama flavoterápico. Estos fragmentos Fab son específicos contra el antígeno de la toxina del veneno. Tiene una alta afinidad por los antígenos circulantes y algunos de los que ya están unidos a lo que es el veneno del alacrán y los inactiva. Muy importante, antes, si ustedes leen literatura gringa, por ejemplo, ellos todavía utilizan lo que es el suero antialacrán que se deriva de los caballos. Ellos aplican veneno alacrán a caballos, de ahí lo sensibilizan, el mismo caballo produce su flavoterápico, la sacan, de ahí de que lo sacan, lo limpian, etcétera, y ese es el suero antialacrán que se usa, pero tiene la desventaja de que causa muchos efectos secundarios en humanos. Pero este flavoterápico que se utiliza aquí en México, son hechos en laboratorio a través de la toxina de una E. coli y de ahí con todo lo que ellos hacen para poder hacer este inmunobiológico IgG específico para la toxina del veneno. Y los efectos secundarios son muy bajos, son menos del 1%. Este suero antialacrán tiene una alta afinidad por los antígenos circulantes. El inicio de acción importante es de 10 a 30 minutos. Si ustedes tienen un caso grave de un paciente intoxicado por picadura de alacrán, se debe poner 2 sueros antialacrán IV, pero tenemos que esperar a que haga efecto el inicio, que puede ser de 20 hasta 40 minutos. Nosotros podemos esperar para poner la segunda dosis, ya que si ustedes ponen dosis seguidas cada 10 minutos, el efecto va a ser el mismo porque su inicio de acción va a durar hasta 30 minutos posteriores a que ustedes ponen el suero antialacrán.
La vida media del flavoterápico es de 3 a 5 días, entonces todo ese tiempo va a estar cubierto para la picadura de alacrán. Pero importante, el flavoterápico no sustituye al manejo sintomático, no quita el dolor. Si el paciente trae dificultad respiratoria, pues hay que manejar la vía aérea. Si el paciente está muy ansioso, si tiene crisis convulsiva, se debe de aplicar el medicamento que se requiera y manejar de acuerdo a los síntomas que el paciente presente. El flavoterápico, pues aquí podemos ver, las toxinas están libres. El flavoterápico se une a estos. Al unirse a estos, los inactiva y por lo tanto los elimina. Las toxinas que ya están unidas a los canales, el flavoterápico se une a ellos y los elimina. Pero esto tarda, recuerden, hasta 30 minutos. Y muy importante, muchos de estos canales que ya están bloqueados por la toxina del veneno del alacrán se unen, no se alcanzan a unir y por lo tanto siguen presentando síntomas. El último síntoma que se quita, ya vimos que en casos graves, pues es las fasciculaciones linguales. ¿Por qué? Porque aunque tiene una amplia distribución en todo el cuerpo, a las últimas toxinas que se unen el flavoterápico son las que ya están unidas a los canales iónicos, tanto de sodio, potasio y de calcio. Entonces, aunque sí los elimina en su mayoría, no alcanza a eliminar todo, a unirse a todos los que ya están unidas a los receptores y por lo tanto sigue presentando síntomas. Pues el pronóstico es buen pronóstico con atención oportuna. Mortalidad en México es menos del 1% con el suero disponible y hay muy bajo riesgo de reacción adversa del flavoterápico. Importante, las guías te mencionan que tú puedes poner el suero antialacrán a personas, a mujeres embarazadas, niños y adultos sin ningún problema, pero también las guías de práctica clínica te dicen que ante la duda puedes tú aplicar un suero antialacrán al paciente cuando llega. Pero importante, entre más pronto nosotros pongamos el suero antialacrán, mejor le va a ir al paciente. Por eso hay que tener un acceso venoso, aunque el paciente no presente síntomas, para en cuanto empiece a presentar síntomas, nosotros aplicamos el suero y se les quita los síntomas mucho más rápido que si no lo aplicamos o lo dejamos, decimos, vuelve en 3 horas a ver cómo sigue, porque puede presentar el síntomas, confundirlos. También una vez nos pasó en el hospitalito, hace muchos años, que llegó un paciente convulsionando, con broncorrea, pero llegó muy alcoholizado, entonces el paciente estaba sumamente alcoholizado, llegamos, lo intubamos, etcétera, y ya después al empezar a hacer el diagnóstico diferencial, pues nos dimos cuenta que probablemente podría estar picado de alacrán. Le pasamos el suero antialacrán, mejoró los síntomas, pero tardó más tiempo en recuperarse, tardó como 8 horas en recuperarse, ya que el paciente se había quedado dormido, le picó el alacrán, nunca buscó atención hasta que los amigos lo encontraron pues convulsionando y fue que se lo llevaron al hospital. Muy importante, es importante prevenir. Nosotros vivimos en una zona con muy alta incidencia de picadura de alacrán, sobre todo acá en Cruz Verde Villa, en lo que es Niña Eva, Federal Istmo. Hay que usar ropa protectora, siempre revisar ropa y calzado antes de colocarlos. Educación comunitaria de buscar siempre la atención oportuna. Muy importante porque muchas veces retrasan la atención cuando usan remedios caseros. Recordar que tenemos 289 especies que viven aquí en México, 14 solo son tóxicas para el hombre, pero de las otras 275 especies que pudieran picar al ser humano, le pican y no causa síntomas tan graves, puede ser lo local, parestesias locales, y muchos pacientes, al ver a la que le picó un alacrán, toman leche, se ponen ajos, se frotan con un cerillo, etcétera, pero la realidad es que el alacrán que les picó no era venenoso para el ser humano, y ellos se van con la creencia de que lo que lo salvó fue el tipo de remedio casero que usaron. También importante en la educación es que a ti te pican una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, no creas inmunidad contra la picadura de alacrán. Simplemente que los alacranes que te picaron anteriormente no eran venenosos para el ser humano. A lo mejor te toca el quinto, si era venenoso, te pica y ese sí te va a causar síntomas importantes. Entonces, el suero antialacrán, la intoxicación por, por la picadura del alacrán no te lleva a inmunidad. La limpieza del entorno, mantener todos los medios limpios, ya que el alacrán siempre busca espacios secos, protegidos siempre de la luz.
Por ejemplo, se esconden mucho en ladrillos, en lo que viene siendo cartón, etcétera. Entonces, cuando nosotros limpiamos, siempre tener el control vectorial también es algo interesante. Por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero por ejemplo los gatos controlan mucho las plagas. Los gatos la mayoría de los gatos son inmunes al veneno del alacrán y a veces no se los comen, pero sí juegan con los alacranes y terminan matándolos, solo porque pues ya es el instinto del gato, pero es una manera de controlar el alacrán. Los alacranes son un animal muy territorial. Cuando hicieron un estudio hace algunos años aquí en Guadalajara, donde se vio que cada casa, por lo menos cada casa, hay un alacrán viviendo en esa casa, que por lo regular, mientras no haya contacto directo con el humano o haya una buena limpieza, se mantenga todo limpio, no hay contacto, entonces no pasa nada. Pero si ustedes se llegan a encontrar un alacrán en su casa y tienen factores de riesgo, por ejemplo, niños, mujeres embarazadas, adultos, pues es mejor matarlo al alacrán que dejarlo, porque aunque como son muy territoriales, si tú matas un alacrán que no sea venenoso para el ser humano, puede llegar un alacrán que sí sea venenoso, entonces existe ese riesgo, pero como no lo vamos a analizar al alacrán para ver si es venenoso o no, pues de todos modos mejor se elimina para evitar riesgos. Y bueno, es un problema prevenible, el tratamiento es eficaz y se aplica temprano, y la importancia de la disponibilidad del suero. Nosotros aquí en Zapopan tenemos disponibilidad del suero en todas las unidades. Hay veces que hay escasez, pero siempre tenemos disponibilidad. Hay un convenio con Secretaría de Salud, la cual pues hasta ahorita nos ha restringido mucho el acceso al suero antialacrán, pero tenemos la ventaja que el mismo OPD está surtiéndose del suero, ya que es una alta incidencia la que tenemos de picadura de alacrán. Importante, solo quiero recalcar en el tratamiento, si tú aplicas 1 o 2 sueros al inicio del tratamiento, espérate 30 minutos a poder aplicar una segunda y otros 30 minutos a aplicar una tercera dosis. Cada 30 minutos tú aplicas hasta 5 dosis. Si después de la quinta dosis el paciente no muestra mejoría, hay que ir pensando que pudiera ser alguna otra cosa aparte o diferente a la picadura del alacrán. Ha habido reportes donde han puesto 6, 7, 8 y se quitan los síntomas, pero siempre después de la quinta dosis siempre hay que pensar que puede haber otra probabilidad, que sea alguna intoxicación por alguna otra sustancia, etcétera. Y me ha tocado ver también que el suero antialacrán lo ponen como en infusión. No es necesario ponerlo en infusión. No hay reportes de que haya una mejoría en la infusión. Tú pones el suero IV directo. Si no tienes un acceso intravenoso directo, a los pacientes pediátricos se los puedes poner intramuscular sin ningún problema, hasta tener un acceso venoso. Si no se lo pueden poner intramuscular, se puede poner vía rectal incluso, y tiene buena absorción y empieza a hacer sus efectos igual entre los primeros 10 minutos hasta los 30 minutos empieza a hacer el efecto el suero antialacrán. Entonces se pone una dosis, 2 dosis, esperar la tercera dosis 30 minutos después, no es necesario ponerlo en infusión, no hay ningún reporte. Bueno, todo esto que les comenté viene en las guías de práctica clínica, en la prevención, diagnóstico, tratamiento y referencia para la intoxicación por picadura de alacrán, y ya en la norma oficial mexicana 033, ahí viene todo lo que es la intoxicación por picadura de alacrán. Como les digo, las referencias mexicanas son las mejores porque aquí lo tenemos, lo vivimos, lo estudiamos, y es un problema de salud pública comparado con otros países donde pues el estudio que hay de la intoxicación por alacrán pues es muy baja. Y hay otros países, como por ejemplo en Sudán, en otros países allá en Medio Oriente, donde tienen también problemas de picadura de alacrán, pero son otros alacranes muy diferentes a los que tenemos aquí en México. ¿Alguna pregunta, duda, comentario?